Curiosamente, la vida de Francisco Villa acabó después de escuchar la aclamación Viva Villa. Hola, bienvenidos a Pausa Histórica. Mi nombre es Luis y estamos analizando capítulo a capítulo de Pancho Villa la serie. Y el día de hoy vamos a hablar de el último capítulo, titulado La cabeza de Villa. El capítulo comienza relatando lo que le sucedió a Venustiano Carranza y aquí te explico el contexto. Para 1920, Venustiano Carranza ya era presidente constitucional de México, es decir, que había llegado al cargo gracias a las elecciones de 1917 y su periodo iba a terminar en 1921. Y bonita la costumbre, un año antes de las elecciones ya se estaban perfilando los candidatos para suceder a Carranza en el Ejecutivo y uno de los aspirantes era el propio Álvaro Obregón. Álvaro Obregón se había convertido en el personaje más poderoso de la Revolución Mexicana, dado que fue él quien derrotó a Francisco Villa en las batallas de Celaya en 1915 y había logrado el triunfo para los carrancistas. Era muy evidente que se perfilaba como el sucesor de Carranza en el Ejecutivo, pero el propio Venustiano tenía otros planes. El plan de Venustiano Carranza era poner como sucesor a un civil, alguien que no hubiera participado militarmente en la Revolución Mexicana, y obviamente esto generó un distanciamiento entre Obregón y Carranza, pero a quien no le gustó nada todo esto fue a Plutarco Elías Calles. Calles organizó un plan llamado el Plan de Agua Prieta contra Venustiano Carranza, en donde lo desconocía como presidente. A esta nueva rebelión se le sumó Adolfo de la Huerta, quien era gobernador de Sonora y también aliado de Álvaro Obregón. Y curiosamente, Obregón no participó en este plan, pero sabía muy bien que este plan le ayudaba a sus intereses. Al plan de Agua Prieta se le sumaron elementos del Ejército Federal y Venustiano Carranza tuvo que aplicar la vieja confiable, huir de la Ciudad de México hacia el puerto de Veracruz, es decir, aplicó la misma táctica de 1914, pero en esta ocasión los golpistas desarmaron las líneas del tren en Puebla. Carranza tuvo que huir del tren y se internó en la Sierra Norte de Puebla, en donde acabarían con él el día 20 de mayo de 1920 en Tlaxcala-Tongo. Ya sin la presencia de Venustiano Carranza, sería Adolfo de la Huerta quien ocuparía el Ejecutivo de forma interina mientras se celebraban elecciones. Por otro lado, Francisco Villa todavía estaba en pie de lucha, aunque en pequeñas bandas, pero seguía peleando contra Venustiano Carranza. Cuando el propio Pancho Villa se enteró del destino de Carranza, ya la lucha carecía de sentido, dado que su principal enemigo se había esfumado. Esta oportunidad fue aprovechada por Adolfo de la Huerta, quien le extendió una invitación a Francisco Villa, y este consistía en que si Villa se rendía, el gobierno no lo juzgaría y en cambio le darían una hacienda y también le darían un buen trato a los hombres que todavía seguían peleando al lado de Villa. Y así fue. El día 28 de julio de 1920, Francisco Villa y el gobierno federal firman los tratados de Sabinas, en donde básicamente dice que Francisco Villa depone las armas y se retira a la vida privada, terminando con su etapa de revolucionario. En cambio, el gobierno federal le cede a Villa y a sus hombres la hacienda de Canutillo, Durango, como manera de firmar la paz entre ambos bandos. Y aquí comienza una etapa muy diferente para Francisco Villa, la vida tranquila en su hacienda. Y a partir de aquí, Villa recibe a sus viejos compañeros de armas, visita de la prensa extranjera, y se ven maravillados o impactados, dado que un bandido, un bandolero que siempre estuvo combatiendo por muchísimos años, ahora se encuentra tranquilo en una hacienda desarrollando diferentes proyectos para los cuales le pide recursos al gobierno federal.
y la serie nos muestra cómo está experimentando esta nueva etapa Francisco Villa, en donde emprende diferentes proyectos, por ejemplo una escuela donde los recursos vienen del gobierno federal. Para 1923, Álvaro Obregón ya era presidente de la República y estaba llevando a cabo una campaña de pacificación en diferentes regiones del país, pero había un problema: la presencia de Francisco Villa. Este último personaje no parecía tener indicios de volver a levantarse en armas, pero Obregón era muy consciente de que si Villa se volvía a levantar para una revuelta, mucha gente lo iba a seguir, y por tanto se convierte en un elemento subversivo, y Obregón, acompañado de otros miembros de su gabinete, toma la decisión de que tienen que terminar con la vida de Francisco Villa, y para ello recurren a un personaje muy especial, y es el diputado Jesús Salas Barraza. Este había participado en la Revolución Mexicana, curiosamente a las órdenes de Francisco Villa, pero por diferentes problemas, Salas Barraza se convierte en enemigo de Francisco Villa. Para llevar a cabo esta tarea, Salas Barraza hace diferentes cosas. Uno, escribe una carta a Álvaro Obregón asumiendo toda la responsabilidad del acto y que él actuó de forma solitaria y nadie le dio órdenes. Una manera de exculpar al gobierno federal. Dos, rastreó que Francisco Villa iba continuamente a la ciudad de Parral, Chihuahua, y le organizó una emboscada. Y el día 20 de julio de 1923, en la ciudad de Parral, Salas Barraza emboscó y acribilló a Francisco Villa, terminando con la vida del Centauro del Norte. Finalmente, Villa fue enterrado en el cementerio de Parral, Chihuahua, pero años después su tumba fue profanada y alguien robó su cabeza. No se sabe exactamente quién fue, dado que Villa había hecho demasiados enemigos, ni tampoco se sabe la localización exacta de su cabeza. Evidentemente todos voltearon hacia Álvaro Obregón como el principal autor intelectual de este homicidio, y no era la primera vez que sucedía algo así. Cuando eliminaron a Emiliano Zapata, se acusó al gobierno federal de este crimen. Pero bueno, volviendo al caso de Obregón, él termina su mandato en 1924, se retira a la vida privada, pero de manera misteriosa vuelve a la política y se reelige como presidente en 1928. Pero al momento de celebrar su triunfo, un fanático religioso acabó con su vida en un restaurante de la Ciudad de México. A pesar de todo esto, Francisco Villa es recordado como un héroe de la Revolución Mexicana, no solamente por la historia oficial, sino también por la memoria popular, a pesar del exceso de violencia y otros problemas que él mismo provocó. En algo que yo nunca he entendido, pero a veces así funciona la historia oficial, los restos de Francisco Villa descansan en el Monumento a la Revolución, en donde también descansan los restos de Venustiano Carranza. Sí, totalmente una ironía, pero si algo he aprendido de la historia de México es que necesitamos héroes, no importa si en vida estuvieron peleando entre ellos. Y aquí termina el análisis de la serie de Pancho Villa, que a decir verdad me gustó, dado que relata bien algunos pasajes importantes de la vida de Pancho Villa, pero también entiendo que en 10 capítulos es muy difícil hacer un resumen de la vida del Centauro del Norte, y esto obviamente va a provocar unas lagunas muy grandes, pero la tarea de estos videos es tratar de darle mayor explicación a lo que estamos viendo en la pantalla. Y aquí dejamos nuestro análisis de la serie Pancho Villa. En primer lugar, te quiero agradecer por llegar hasta esta parte del video y también por apoyar los otros. Y si tú eres nuevo, aquí te dejo una lista para que los puedas consultar más adelante. Si te gustó, favor darle un like, comentarlo y compartirlo con tus conocidos. Recuerda que te puedes suscribir al canal de Pausa Histórica, en donde más adelante
traeremos nuevo material. Mi nombre es Luis y nos vemos en el siguiente video. Adiós.